Durante siglos, la humanidad ha creído que todo lo que existe puede ser medido, clasificado y explicado. Pero hoy, en pleno siglo XXI, con satélites orbitando la Tierra, supercomputadoras analizando el universo y algoritmos capaces de aprender por sí mismos, la ciencia se enfrenta a algo inquietante. Señales reales. Detectadas por instrumentos reales. Registradas por científicos reales. Y aún así, nadie sabe exactamente qué significan. Son sonidos que no tienen origen claro. Patrones que aparecen donde no deberían existir. Datos que desafían los modelos más avanzados del conocimiento humano. No hablamos de teorías conspirativas. No hablamos de ficción. Hablamos de fenómenos documentados que la ciencia reconoce, pero todavía no puede explicar. A lo largo de este video exploraremos algunas de las señales más desconcertantes jamás registradas, provenientes del espacio, de la Tierra, e incluso del propio cerebro humano. Tal vez no encontremos respuestas definitivas. Pero sí algo igual de poderoso. Las preguntas que marcan el límite entre lo que sabemos y lo que aún estamos lejos de comprender. Esto es Conocimiento al Día. Y hoy, cruzamos juntos esa frontera. En el silencio absoluto del espacio profundo, donde no existe el sonido y el tiempo parece diluirse, algo ha estado ocurriendo desde hace décadas. No es visible a simple vista. No deja rastros luminosos constantes. Pero es real y ha sido registrado una y otra vez. Desde finales del siglo XX, los radiotelescopios más potentes del planeta comenzaron a detectar pulsos extremadamente breves provenientes de regiones muy lejanas del universo. Duraban apenas milisegundos. Pero su intensidad era tan enorme que desconcertó a los científicos desde el primer momento. Estos eventos fueron llamados estallidos rápidos de radio, o FRB. En ese instante fugaz, liberan más energía que nuestro Sol en varios días completos. Y lo hacen desde galaxias situadas a miles de millones de años luz de la Tierra. Durante mucho tiempo se pensó que se trataba de errores técnicos. Interferencias humanas. Fallos en los equipos. Pero con el paso de los años, y con instrumentos cada vez más precisos, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Las señales eran auténticas. Y venían del espacio profundo. Lo verdaderamente inquietante llegó después. Algunas de estas señales no aparecían una sola vez. Se repetían. Desde el mismo punto exacto del cosmos. Esto descartó muchas teorías iniciales, como explosiones únicas o eventos irrepetibles. Algo, o algún proceso, estaba activo, estable y produciendo emisiones regulares. La ciencia propuso explicaciones extremas, estrellas de neutrones con campos magnéticos inimaginables, llamadas magnetares, colisiones cósmicas, distorsiones del espacio-tiempo. Sin embargo, incluso estas hipótesis encuentran límites cuando se analizan los patrones. Ritmos. Intervalos. Repeticiones que no encajan del todo en los modelos actuales. El universo, al parecer, no solo emite ruido caótico. En ciertos lugares, parece latir. Hoy, los científicos ya no se preguntan si estas señales existen. Eso está demostrado. La pregunta que permanece abierta es mucho más profunda. ¿Qué tipo de fenómenos pueden producir señales tan precisas, tan energéticas y tan persistentes, desde distancias que desafían nuestra comprensión del espacio y del tiempo? Por ahora, el cosmos no ofrece respuestas claras. Solo envía la señal. Y vuelve al silencio. A diferencia del espacio, la Tierra está llena de sonidos. Vientos, océanos, actividad humana, vibraciones constantes. Y sin embargo, desde hace décadas, miles de personas alrededor del mundo aseguran escuchar algo que no debería estar ahí. Un zumbido grave, persistente, casi imperceptible para la mayoría, pero imposible de ignorar para quienes lo oyen. No tiene una dirección clara. No parece venir del cielo ni del suelo. Y no se comporta como ningún sonido ambiental conocido. Este fenómeno es conocido simplemente como el zumbido. Ha sido reportado en ciudades, pueblos aislados, zonas costeras y regiones interiores. Ingenieros acústicos, geólogos y científicos del sonido han intentado rastrear su origen durante años.
Se han descartado fábricas, redes eléctricas, tuberías, sistemas de ventilación y actividad industrial. En algunos casos, el sonido desaparece repentinamente. En otros, persiste durante meses o incluso años. Lo más desconcertante es que instrumentos especializados, colocados justo donde las personas lo perciben, a menudo no detectan nada fuera de lo normal. Para la ciencia, un sonido sin fuente medible plantea un problema profundo. Porque el sonido, en teoría, siempre debe tener un origen físico claro. Algunas hipótesis apuntan a vibraciones de baja frecuencia generadas por la Tierra misma. O a fenómenos atmosféricos aún poco comprendidos. Otras sugieren que el origen no está fuera, sino dentro del cerebro humano. Pero ninguna explicación logra abarcar todos los casos documentados. El zumbido no deja pruebas visibles. No puede grabarse con facilidad. Y no sigue un patrón universal. Existe. Se percibe. Pero aún hoy, nadie puede señalar con certeza de dónde viene. No todas las señales inexplicables se escuchan. Algunas se ven. Durante siglos, personas de distintas culturas han descrito luces extrañas en el cielo. Apariciones breves, silenciosas, que no se comportan como estrellas, aviones o fenómenos meteorológicos comunes. Hoy, en la era moderna, estas observaciones no provienen solo de testimonios humanos. Provienen de cámaras de alta velocidad, sensores atmosféricos y registros científicos. Existen fenómenos luminosos documentados que aparecen durante tormentas eléctricas a gran altura sobre la atmósfera. Destellos rojizos, columnas azules, formas que duran apenas fracciones de segundo. Se conocen como eventos luminosos transitorios. Esprites. Elfos. Jets azules. Durante mucho tiempo, estos fenómenos fueron considerados imposibles. Simplemente porque nadie los había podido observar con claridad. Cuando finalmente se registraron, no encajaban del todo en las ecuaciones conocidas. Aparecían donde no deberían. Y con energías difíciles de modelar. Algunos se forman a decenas de kilómetros por encima de las nubes. En regiones donde la atmósfera es extremadamente delgada. La ciencia ha avanzado en su descripción. Pero no en su comprensión total. Todavía existen preguntas abiertas sobre por qué adoptan ciertas formas. ¿Por qué ocurren solo en condiciones muy específicas? Y por qué, en algunos casos, parecen repetirse de manera casi idéntica. No son ilusiones ópticas. No son errores de cámara. Son fenómenos reales. Medibles. Registrados. Y aún así, incompletamente explicados. Como si la atmósfera de nuestro propio planeta aún guardara secretos que apenas comenzamos a iluminar. No todas las señales inexplicables provienen del cielo o del entorno físico. Algunas aparecen dentro de los propios datos. En la actualidad, la ciencia genera cantidades de información tan enormes que ningún ser humano podría analizarlas por completo. Por eso, cada vez más investigaciones dependen de sistemas de inteligencia artificial. Algoritmos diseñados para encontrar patrones. Regularidades. Relaciones invisibles al ojo humano. En muchos casos, estos sistemas cumplen su función. Confirman teorías. Refinan modelos. Pero en otros, ocurre algo inesperado. La inteligencia artificial detecta patrones que no encajan en ninguna hipótesis previa. Correlaciones que aparecen una y otra vez. Estructuras que no deberían existir según el conocimiento actual. El problema no es solo entender el origen del patrón. Es entender qué significa. En algunos experimentos, los científicos saben que el resultado es real. Pero no pueden explicar por qué el sistema llegó a esa conclusión. A esto se le conoce como el problema de la caja negra. La respuesta existe. Pero el razonamiento permanece oculto. La ciencia siempre ha buscado comprender, no solo predecir. Y cuando los datos empiezan a mostrar estructuras que nadie puede interpretar, surge una pregunta incómoda. ¿Estamos descubriendo nuevos fenómenos? ¿O simplemente llegando al límite de nuestra forma actual de entender la realidad? El tiempo es una de las magnitudes más fundamentales del universo.
Marca el ritmo de los procesos físicos, biológicos y tecnológicos. Y, sin embargo, en algunos experimentos y observaciones, el tiempo no siempre se comporta como esperamos. Los relojes atómicos, los instrumentos más precisos jamás construidos por el ser humano, miden el paso del tiempo con una exactitud extrema. Pero incluso entre ellos, se han registrado pequeñas discrepancias. Diferencias diminutas. Casi imperceptibles. Que no siempre pueden explicarse por errores técnicos o condiciones ambientales. En ciertos casos, relojes separados por miles de kilómetros muestran desajustes temporales inesperados. Como si el tiempo fluyera de manera ligeramente distinta según el lugar. La teoría de la relatividad explica parte de estos efectos. La gravedad y la velocidad influyen en el paso del tiempo. Pero no todos los registros encajan de forma perfecta en los modelos actuales. Algunas anomalías aparecen de forma puntual. Otras se repiten. Y cuando el tiempo deja de comportarse como una constante absoluta, surgen preguntas profundas. ¿Es el tiempo una propiedad fija del universo? ¿O una manifestación emergente que aún no comprendemos del todo? Por ahora, la ciencia continúa midiendo. Comparando. Corrigiendo. Pero incluso con la máxima precisión posible. El tiempo aún guarda secretos. No todas las señales misteriosas provienen del espacio, de la Tierra o de los datos. Algunas surgen del lugar más complejo que conocemos. El cerebro humano. Con apenas 1,5 kilos de masa, este órgano genera pensamientos, emociones, recuerdos y conciencia. Y aún así, gran parte de su funcionamiento sigue siendo un enigma. La neurociencia ha logrado mapear regiones, medir impulsos eléctricos y observar patrones de actividad. Pero cuando se trata de explicar cómo surge la experiencia consciente, la respuesta aún no existe. En estudios clínicos, se han registrado señales cerebrales que aparecen antes de que una persona sea consciente de haber tomado una decisión. Como si el cerebro actuara primero. Y la mente lo supiera después. También existen casos documentados de personas que, sin estímulos externos claros, perciben sonidos, luces o sensaciones intensas. La actividad cerebral es real. Medible. Pero su origen exacto no siempre puede vincularse a una causa identificable. Incluso durante estados como el sueño profundo, la meditación extrema o experiencias cercanas al límite de la conciencia, el cerebro muestra patrones que no encajan del todo en los modelos actuales. Para la ciencia, esto plantea una pregunta fundamental. ¿El cerebro solo procesa la realidad? ¿O también la construye? Mientras los instrumentos siguen registrando impulsos y señales eléctricas, una cosa es clara. La mente humana continúa enviando señales que todavía no sabemos interpretar por completo. La Tierra parece un planeta estable, sólido, predecible. Pero bajo su superficie, y a veces incluso en su atmósfera, se registran señales que no encajan del todo en los modelos geológicos conocidos. En distintas regiones del mundo, los sismógrafos han detectado vibraciones regulares y de baja frecuencia. No corresponden a terremotos. No coinciden con actividad volcánica. Son pulsos rítmicos que pueden durar horas o incluso días. Aparecen. Desaparecen. Y, en algunos casos, regresan con una precisión inquietante. Los científicos los llaman tremores armónicos o señales sísmicas anómalas. Pero el nombre no implica comprensión. Algunas hipótesis sugieren movimientos lentos de placas tectónicas. O resonancias naturales en grandes masas de roca. Otras apuntan a la interacción entre océanos, atmósfera y corteza terrestre. Sin embargo, no todos los registros encajan en estas explicaciones. Algunos patrones aparecen en lugares donde no debería existir actividad significativa. Para la ciencia, una señal repetitiva sin causa clara es un desafío profundo. Porque la Tierra, como sistema, debería comportarse de forma caótica. No rítmica. Y aún así, en ciertos momentos, el planeta parece emitir un pulso. Como si bajo nuestros pies existiera una dinámica que todavía no sabemos escuchar del todo. La ciencia se apoya en la estadística para distinguir el azar de los patrones reales.
Pero en algunos casos, los números empiezan a comportarse de forma inquietante. Existen registros donde ciertos eventos extremadamente improbables ocurren más veces de lo que las matemáticas permitirían esperar. No una vez, sino repetidamente. Cuando esto sucede, los científicos primero buscan errores, sesgos, problemas en la recopilación de datos. Y muchas veces, esa es la respuesta correcta. Pero no siempre. En algunos estudios, incluso después de corregir todas las variables conocidas, las coincidencias persisten. Fechas que se repiten. Eventos independientes que parecen alinearse. Patrones que surgen donde solo debería existir ruido. La estadística puede explicar que lo improbable ocurra alguna vez. Pero cuando lo improbable se vuelve frecuente, la explicación deja de ser cómoda. Algunos investigadores sugieren que estos fenómenos revelan variables ocultas. Factores que aún no hemos identificado. Otros creen que estamos observando los límites de los modelos estadísticos clásicos. Herramientas diseñadas para sistemas simples, aplicadas a una realidad mucho más compleja. En ese punto, surge una pregunta clave. ¿Estamos viendo simples coincidencias? ¿O señales de estructuras profundas que todavía no sabemos describir? Porque cuando los números dejan de comportarse como esperamos, el misterio ya no es filosófico. Es matemático. A lo largo de la historia, la ciencia ha avanzado corrigiendo errores, midiendo mejor, observando con mayor precisión. Muchas señales que antes parecían imposibles terminaron teniendo explicaciones simples. Otras, sin embargo, no lo hicieron. Cada época ha creído estar cerca de comprenderlo todo. Y cada época ha descubierto nuevos límites. Cuando un fenómeno no encaja en los modelos actuales, la primera reacción es dudar de los datos. Revisar instrumentos. Repetir experimentos. Pero llega un punto en el que los datos persisten. Se repiten. Resisten todas las correcciones. En ese momento, la pregunta cambia. Ya no es dónde está el error, sino qué estamos dejando fuera de nuestra comprensión. La historia ofrece ejemplos claros. El movimiento de los planetas. La naturaleza de la luz. La estructura del átomo. Todos fueron misterios que exigieron nuevas ideas, no mejores reglas viejas. Hoy, las señales inexplicables nos colocan en una situación similar. No niegan la ciencia. La empujan. Porque aceptar los límites del conocimiento no es rendirse. Es reconocer el punto exacto desde donde puede surgir el próximo avance. Y tal vez, algunas de las señales que hoy no entendemos son las claves de las preguntas que aún no sabemos formular. Más del 70% de la superficie del planeta está cubierta por océanos. Y aún así, conocemos mejor la superficie de la Luna que muchas regiones del fondo marino. En las profundidades, donde la luz no llega y la presión es extrema, los sensores han registrado señales que todavía no comprendemos por completo. Son sonidos de baja frecuencia. Pulsos repetitivos. Vibraciones que no coinciden con actividad sísmica conocida. Algunos de estos registros han sido captados por hidrófonos diseñados para monitorear terremotos submarinos y movimientos tectónicos. Pero no todos los sonidos encajan en esas categorías. La ciencia propone explicaciones parciales. Deslizamientos lentos. Interacciones entre corrientes profundas y el lecho oceánico. Sin embargo, ciertos patrones se repiten durante años, en regiones estables, sin una causa clara. El océano no solo cubre la Tierra, también la oculta. Y entre sus capas más profundas, aún podrían existir señales que apenas estamos empezando a escuchar. La vida también emite señales. Desde impulsos eléctricos hasta patrones químicos complejos. En biología, existen procesos que funcionan con una precisión sorprendente. Migraciones exactas. Ritmos internos sincronizados. Reacciones que parecen anticiparse al entorno. Algunos organismos detectan cambios imperceptibles en el campo magnético de la Tierra. Otros reaccionan antes de que ocurran alteraciones ambientales medibles. La ciencia puede describir estos fenómenos.
pero no siempre explicar cómo surgen con tanta fiabilidad. Incluso en el cuerpo humano, se han observado respuestas fisiológicas que preceden a estímulos externos. Cambios sutiles. Difíciles de reproducir. No son pruebas de algo sobrenatural. Pero sí indicios de sistemas biológicos más complejos de lo que imaginamos. Tal vez, la vida misma sea una fuente constante de señales que todavía no sabemos interpretar por completo. Cada una de estas señales, por separado, puede parecer un caso aislado. Un error. Una anomalía estadística. Pero cuando se observan en conjunto, surge una idea inquietante. Espacio. Tierra. Océanos. Datos. Cerebro. Vida. En todos los niveles de la realidad aparecen patrones que desafían nuestras explicaciones actuales. No porque la ciencia falle, sino porque quizá estamos explorando una realidad más compleja de lo que nuestros modelos pueden describir. La historia muestra que los grandes avances comenzaron así. Con señales extrañas. Con preguntas incómodas. Tal vez no estemos ante misterios sin solución, sino ante pistas tempranas de nuevas formas de comprender el mundo. Porque cuando distintas señales apuntan en la misma dirección, el verdadero mensaje no está en la señal. Está en lo que nos obliga a repensar. A lo largo de este recorrido hemos observado señales. Algunas claras. Otras sutiles. Otras todavía difíciles de aceptar. No aparecen para dar respuestas inmediatas. Aparecen para obligarnos a mirar de nuevo. La historia del conocimiento humano no avanza solo cuando confirmamos lo que ya sabemos. Avanza cuando algo no encaja. Cuando un dato persiste. Cuando una señal se repite. Durante siglos, muchas ideas consideradas imposibles terminaron siendo evidentes. No porque cambiaran los hechos, sino porque cambió nuestra forma de interpretarlos. Tal vez hoy estemos viviendo uno de esos momentos silenciosos. Uno que todavía no ocupa titulares, pero que deja huellas en los datos, en la ciencia y en la experiencia humana. Comprender el mundo no significa tener todas las respuestas. Significa hacer las preguntas correctas. Y quizá, las señales más importantes no estén ahí fuera, sino en nuestra capacidad de observar sin prejuicios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este contenido despertó tu curiosidad, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Esto fue Conocimiento al Día. Porque entender la realidad empieza por atreverse a cuestionarla.